Y bueno, lo que habíamos visto hasta la clase del lunes es, empezamos a ver cómo podemos aplicar esto a la física, ¿no? Siempre nada más es un pequeño repaso muy simple para que veamos la aplicabilidad, ¿no? A lo mejor a algunos que se quieran ir a ciencias espaciales, pues puede que les sirva esto un poquito más, porque vamos a estudiar el día de hoy, por ejemplo, cómo vamos al movimiento de los planetas. Esto a lo mejor también es algo que ya hayan visto con Ernesto, no estoy muy seguro, en la segunda parte, porque va a ser un tema que generalmente, por ejemplo, los físicos lo vemos hasta quinto semestre. En física llevamos primero lo que es mecánica vectorial, que es un poquito, nada más bueno, una formalización un poquito de la física que llevaban en la prepa, nada más ya metiendo integrales, derivadas y ese tipo de cosas, resolvemos problemas un poco más complejos tal vez. Y luego, en quinto semestre, ya que llevamos pues, las diferentes áreas de la física, regresamos a ver mecánica, ahora con el nombre de mecánica analítica. Y ya en mecánica analítica lo que hacemos es, bueno, ahora lo que estudiaste es en la prepa y lo que, bueno, que formalizamos un poquito, ahora vamos a terminarlo de formalizar, ¿no? Porque, bueno, ya llegaremos a esa parte el día de hoy al rato. Por ejemplo, si vamos a estudiar el movimiento de las galaxias, pues ¿dónde está tu sistema de referencia? ¿Dónde está tu origen? ¿Cómo lo vas a controlar? Entonces necesitas tener un sistema de referencia más general. Y entonces, ¿dónde viene el término de coordenadas generalizadas, ¿no? Vamos a ver cómo el concepto de dónde viene de las coordenadas generalizadas. Sí, las leyes de Kepler las voy a repasar ahorita así de forma muy rápida, porque como les había dicho, yo quisiera que, por ejemplo, si hay alguien que tiene problemas de tareas, que a lo mejor nos pudiera hacer un trabajo para explicarla, ¿no? Obviamente la segunda ley es de la más sencillo, la primera y la tercera es la que puede ser un poquito más en trabajo de la deducción, porque como tenemos que meternos aparte de geometría analítica, ahorita llegaremos también a esa parte, es un poco larga, ¿no? No tiene mucho sentido, mucho caso, pero sí es interesante. Entonces, si hay alguien que, por ejemplo, no haya entregado una tarea, pues a lo mejor le damos chance que nos haga un trabajito pequeñito sobre eso, nos lo explica y ya todos sabemos bien cómo se hace la deducción de estas leyes, ¿no? Ahorita llegaremos a eso para que les vea exactamente. Pues yo quisiera ponerles 11, pero no me deja el sistema, pero sí, por lo menos moralmente les puedo firmar una carta en donde le pueden mostrar a sus papás que sacaron 11 en el curso, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Entonces, déjenme, empiezo a compartir ya para platicar esto más en concreto. Les digo, mucho de aquí es más bien como un pequeño repaso, a lo mejor más con el concepto o con el enfoque más a las matemáticas, pero muchos de los conceptos que ya revisaron en física, que revisamos un poquito también, y desde la prepa, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahorita son las componentes normal y tangencial de la aceleración. Vamos a ver por qué es importante que podamos definir estos dos, pues más que conceptos, dos fuerzas, ¿no? Es que, bueno, ya saben que una aceleración siempre va asociada a una fuerza, ¿no? Entonces, aquí como les pongo, entonces con frecuencia es importante estudiar el movimiento de una partícula con respecto a las componentes de la aceleración. En este caso, las componentes van a ser la tangencial y la normal. Entonces, bueno, ya recordando lo que hemos visto en este curso, sabemos que la tangente, el vector tangente unitario, lo podemos definir como la derivada del vector de posición entre su norma, ¿no? Para poder hacerlo unitario. Ahora, esto de aquí ya también hemos visto conceptos que la derivada del vector de posición lo podemos ver como la velocidad y de alguna manera también para reescribir podemos decir que la norma de la derivada del vector de posición es la norma de la velocidad. Y aquí, nada más para que sea más simple para posterior análisis, déjenme lo escribo de esta manera, ¿no? También para que les pido estar atentos porque luego, bueno, se me puede ir las notaciones. Entonces, lo que voy a decir es que B, la voy a dejar B normalita, como la que tengo aquí, con su componente, bueno, con su denotación de vector. Pero para no estar trabajando con las rayitas y todo eso, entonces la magnitud de la velocidad la voy a llamar como B cursiva. Obviamente, como es un escalar, sin rayita, ¿no? Entonces, nada más ahí chequen que no se me vaya a ir en algún lado que confunda una B normalita con la B cursiva. Y con esta notación, entonces, más sencilla de manejar, yo puedo decir que el vector de velocidad va a ser la magnitud del vector por el vector tangente unitario, ¿no? Y eso es algo muy bueno para denotar porque tengo toda la información del vector
en un solo término, ¿no? Tengo su magnitud y tengo la dirección de este lado, ¿no? Entonces ya puedo ver todo. Ya sabemos que como este es unitario, no me va a modificar en nada el tamaño del vector, nada me está especificando hacia dónde está dirigido, ¿no? Y completamente toda la información del tamaño del vector lo tengo en este término, ¿no? Entonces vamos a decir que la velocidad es igual a b chiquita cursiva por la tangente, ¿no? Y con base en esta definición, entonces yo también podría definir la aceleración. Entonces la aceleración como vector es igual a la derivada, lo voy a llamar ahorita con prima para que sea también más fácil de escribir, la derivada del vector velocidad, estoy viendo como vector, y entonces directamente aplicamos las propiedades que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Entonces ya tengo que la aceleración la puedo escribir de esta manera, ¿no? Que ahorita regresamos a ella. Ahora, vamos a estar recordando otros conceptos que nos van a ayudar a definir estas componentes. También, recordamos, sabemos que la curvatura está definida como la magnitud del vector tangente, bueno, la derivada del vector tangente unitario entre la magnitud de la derivada de R, ¿no? Como vector todo. Y entonces esto, como ya habíamos definido en esta primera ecuación, podemos ponerla así, ¿no? Entonces yo tengo que la magnitud del vector tangente derivado es igual a la curvatura por la velocidad. Estos son magnitudes, así que no hay problema, ¿no? Digo, nada más estamos reescribiendo esta parte que estamos recordando conceptos, ¿no? Reescribimos este término de tangente, ¿no? Por otro lado, también recordado, ya teníamos definido el vector normal. El vector normal unitario es la derivada del vector tangente entre la magnitud de la derivada del vector tangente, ¿no? También ya lo habíamos visto y ya sabemos la definición de la normal, ¿no? Entonces, yo también, nada más simplemente reescribiendo, puedo poner que el vector tangente derivado es igual a la magnitud del vector tangente derivado por la normal, ¿no? Simplemente despeje. Pero esta ya teníamos esta definición, ¿verdad? Entonces, ya directamente nada más sustituimos. Entonces, el vector tangente derivado es igual a la curvatura por la velocidad, que sabemos que la velocidad es la magnitud de la derivada de R, por el vector normal. Y entonces también está bastante buena esta notación, porque yo sé que la magnitud de este vector está dada por la curvatura por la velocidad, y la dirección está en la dirección normal, que ya sabíamos, ¿no? Que ya sabíamos que, porque así la definimos, que la derivada del vector tangente está en esa dirección, ¿no? Que es una dirección radial a la curva, ¿no? Ahorita regresamos un poquito con un dibujo, a ver esto de acá. Entonces, ahora sí, con todos estos conceptos que nada más realmente lo que hicimos es reescribir cosas, yo puedo reescribir esta ecuación, que sí fue la que calculamos ahorita, ¿no? Entonces yo voy a tener b', como lo tenía aquí, por el vector tangente, más aquí que tengo t', pero t' ya lo puedo definir de esta forma, ¿no? Entonces directamente nada más lo escribimos, k por b, aquí teníamos otra b, entonces por eso me queda la b cuadrada, por el vector normal. Entonces ya tengo una componente que está en la dirección del vector tangente unitario y otra componente que está en la dirección del vector normal. Lo podemos reescribir así nada más para que sea más simple la notación, pero ya sabemos de dónde viene a sub t y a sub n, ¿no? En este caso sería la componente tangencial de la aceleración y la componente normal de la aceleración, ¿no? Bien. Ahora, aquí, si se fijan, todo este desarrollo que hicimos fue recordando cosas que ya habíamos calculado, ya sabíamos quién era la normal, ya sabíamos quién era la curvatura, pero bueno, si queremos hacer un análisis mucho más desde las bases, para no estar reciclando conceptos, también lo podemos hacer como lo pongo aquí. A mí me gusta un poquito partir más de este análisis, aunque es un poquito, bueno, puede que sea un poco más abstracto, por eso es que está, pues, podemos pensar que a lo mejor es un poco más simple de ver, ¿no? Lo importante es nada más llegar a esta ecuación, que es a la que vamos a volver a llegar nada más desde otro enfoque. Aunque si se fijan, más o menos van haciendo las analogías, van a ver que es exactamente lo mismo, nada más que parto desde un inicio sin tener que reciclar conceptos que ya teníamos. Por ejemplo, entonces sabemos que la velocidad
es igual a la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Así definimos la velocidad siempre, ¿no? Pero este cambio con respecto de, bueno, del tiempo o del parámetro t, ¿no? Este cambio con respecto a este parámetro lo podemos ver por regla de la cadena así. Nosotros podemos ver la derivada del vector de posición con respecto a la longitud de la curva. Ya saben que como estamos moviéndonos en la curva, pues me interesan los cambios con respecto a ella. Entonces lo podemos ver, la derivada de r con respecto a s por la derivada de s con respecto a t. Simplemente se fijan matemáticamente, aplicamos regla de la cadena, pero tiene todo el sentido del mundo verlo de forma física. No estoy viendo el cambio de r con respecto a la curva, y luego el cambio de la curva, obviamente, ¿por qué sucede? Por el cambio del parámetro t. En este caso, pensando en física, el tiempo. Entonces tiene sentido matemática y físicamente, ¿no? Ahora, nosotros partimos inicialmente cuando estudiamos la tangente de esta definición. Decíamos que la derivada de r con respecto de s es la tangente, que ya la habríamos definido después con términos de cambio en el parámetro t. Bueno, era por simplicidad, pero partimos de t o de la tangente definida de esta forma. Después podemos definirla nuevamente, ¿no? Vamos a llamar que el cambio de r con respecto a s es el t, y lo puedo ver entonces escrito de esta forma. Esa va a ser la velocidad, ¿no? Partimos directamente, no hemos reciclado ningún término, nada más simplemente aquí volvemos a ocupar esta definición, pero bueno, la podríamos haber definido en este momento, ¿no? Tenemos que la velocidad entonces está dada por t, por el cambio de s con respecto del parámetro t o del tiempo t. Entonces, ahora para ver la aceleración, pues volvemos a derivar. Entonces yo voy a tener que la derivada con respecto del tiempo o del parámetro t es igual, bueno, tengo que aplicar la derivada de esta definición de la velocidad, ¿no? Directamente aquí la pongo y vamos a derivar. Aquí también me gusta esta notación porque empezamos a manejar un poquito más abiertamente estos operadores, ¿no? Que empecemos a ver la derivada como un operador y entonces ya podemos trabajar muy fácilmente con ella. Entonces, como va a aplicar la derivada de esto de aquí, entonces directamente vemos con regla del producto, ¿no? Entonces me quedaría la segunda derivada de s con respecto de t, del parámetro t, por la tangente, más la derivada de s con respecto del parámetro t, por la derivada de la tangente, ¿no? Simplemente aquí aplicamos regla del producto, ¿no? Entonces ya lo tenemos escrito así. A pues no hay mucho que le podamos hacer, lo dejamos de esta forma, la segunda derivada de este con respecto al parámetro por t, pero aquí tengo el cambio de t, de la tangente con respecto al parámetro. Entonces esa magnitud la podemos reescribir también con respecto a la regla de la cadena, ¿no? Entonces lo escribimos así en desglosado, ¿no? Entonces me queda la derivada de s con respecto de t por, bueno, la derivada de t con respecto de s por la derivada de s con respecto de t, ¿no? Volvimos a aplicar simplemente regla de la cadena, que también tiene sentido, ¿no? Así como habíamos visto, queremos ver cómo la tangente va cambiando con respecto al barrido de s, de la curva s. Y bueno, y s igual, ¿no? Cómo va variando la curva con respecto al parámetro, ¿no? Entonces lo escribimos así, y aquí ya, por ejemplo, el cambio de t con respecto de s, ya lo habíamos definido, ¿no? Es el que tengo escrito acá. Entonces, bueno, igual, el primer parámetro, el primer componente lo ponemos, nuevamente nada más lo pasamos, y aquí tengo el cambio de s con respecto a t, que multiplica a la curvatura por la normal, simplemente así lo definimos, por el cambio de s con respecto de t. Y bien, entonces ya nada más haciendo las multiplicaciones, como es un operador, lo multiplico con entonces me va a quedar la derivada de c al cuadrado, y sigo manejándolo igual, ¿no? Entonces ya, aquí ya no hay mucho que podamos hacer, ya tengo escalares y las componentes normales por explícitamente abiertas, y entonces esto ya lo puedo escribir así como habíamos llegado, ¿no? Donde la aceleración tangencial es igual a la segunda derivada de s con respecto a t, que yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Como ya lo habíamos también definido anteriormente, pero bueno, aquí podemos hacer de nuevo la deducción completa, y la componente normal se ve como la curvatura por
ds en dt al cuadrado, ¿no? Y este ds en dt, como lo tenemos acá, me va a dar la curvatura por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Entonces, si se fijan, es exactamente la misma ecuación a la que llegamos, nada más que un poquito diferente los enfoques. Aquí, digo, no se preocupen si esto se les hace un poco complejo para llegar, nada más que vean cómo podemos llegar por otro camino sin tener que utilizar los conceptos que habíamos definido anteriormente. También podemos llegar directamente a esta definición. Y bueno, también checar un poquito esto de los operadores, ¿no? Que ya podemos ir trabajando con ellos de forma un poco más explícita, ¿no? Estos son productos. Digo, nada más para que es claro porque pues, es un regla de la cadena, pero bueno, lo pongo más claro. Pero bueno, le digo, ahí la que sientan más clara, pueden quedarse con esta demostración o con esta. Lo importante es que tengamos claro las componentes tangencial y normal. Bien, eso ya nada más será los enfoques. Y ya con eso, entonces ahora sí, vamos a ver cómo podemos ver estas componentes, ¿no? De lo que tenemos aquí y de la definición, entonces yo sí tengo la aceleración aplicada a cualquier trayectoria. Tengo una trayectoria que está sujeta a una aceleración, ¿no? Entonces la componente tangencial y normal van a ser estas componentes que tengo aquí, ¿no? En donde, si se fijan, el vector tangente está siempre en la dirección del movimiento, ¿no? Tengo esta componente y va en la dirección del movimiento. Aquí puedo tener una partícula que se está moviendo en esta dirección. Y la componente normal va a ser la que me cambie la trayectoria. Eso va a ser algo muy importante. Entonces, la componente tangencial de la aceleración es la que me va a hacer que el objeto vaya más rápido en esta dirección o más lento, ¿no? Es lo que me va. Pero si hay un cambio en la trayectoria o que la curva se flexione o se cambie de dirección, va a ser siempre por culpa de la componente normal, porque es la que está aplicada en esta dirección, ¿verdad? Entonces siempre, por eso es que nos interesa tenerlas siempre de forma desglosada. Por un lado, si me interesa nada más estudiar si está acelerándose o frenando el objeto, pues nada más me interesa la aceleración tangencial. Si lo que me interesa es ver el cambio de posición o de dirección que está teniendo, solo me interesa ver la componente normal. Y aquí lo que les pongo, por ejemplo, en el caso de la componente normal, que ya lo habíamos discutido también para el movimiento circular, lo tenemos que es la curvatura por la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que decía de los niños cuando están jugando eso de coleadas, creo que se llamaba, o algo así. O la otra parte, cuando están en los juegos mecánicos, ¿no? O en un carro, en la autopista, en la carretera, cuando toman una curva, ¿qué es lo que hace que ustedes se hagan, bueno, se le encimen al compañero de viaje, ¿no? Pues va a ser esta fuerza que es por esta aceleración. Entonces, bueno, va a ser las como experiencia que podemos tener con estas aceleraciones. Cuando tengamos la carretera, cuando vayamos en la carretera, cuando estamos en los juegos mecánicos o cuando estamos jugando estas cosas de jalarse en círculos, ¿no? Entonces, y ya lo que habíamos dicho es que se siente tan grande la fuerza porque, si se fijan, es la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, un pequeño cambio en la velocidad, al tenerlo al cuadrado, se va a hacer más grande. Obviamente pensamos en cosas mayores que uno y se va a sentir más fuerte, ¿no? Entonces, esa va a ser la importancia de estudiar en forma explícita estas componentes, que si se fijan, vienen completamente del tratamiento que hicimos, porque tenemos la componente tangencial, que ya habíamos definido como dentro de las curvas, y la componente normal, que también habíamos definido exclusivamente para las curvas. Exactamente, va a ser la fuerza centrípeta, que sabemos que está relacionada con la fuerza centrífuga, que es la que los está botando de la curva, ¿no? Y las dos están en la dirección radial, nada más que una es hacia adentro y una va a ser hacia afuera, ¿no? Pero bien, entonces aquí si se fijan, de este segundo tratamiento, que es como se puede ver más claramente, tenemos varias derivadas con respecto de S, o tenemos directamente la derivada de S misma, ¿no? Y como ya habíamos platicado, en ocasiones no es tan simple hacer estos cálculos con respecto a la longitud de arco, ¿no? A lo mejor nos conviene más tener las derivadas con respecto al parámetro, porque es como generalmente se nos dan las curvas, ¿no? Entonces, para hacer un análisis más simple, en algunas ocasiones nos conviene hacer que la solución o que estas componentes nos queden en términos de R' y RB', para mayor simpleza, ¿no?
Entonces, para hacer esto, lo que podemos hacer es hacer el producto escalar de la velocidad definida de esta manera, como ya hemos visto, por ejemplo, la aceleración, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo hago el producto escalar del vector velocidad con el vector aceleración, yo de forma explícita voy a tener b por el vector tangente, de hecho este es un vector, no tendría sentido, por la aceleración. La aceleración ya la habíamos definido acá arriba, ya tenemos definida la aceleración, y entonces me va a quedar directamente aquí, ¿no? B' por el vector tangente, más la curvatura b cuadrada por el vector normal. Entonces hacemos el producto escalar, sabemos que esta es una magnitud, esta es otra magnitud, entonces hacemos b' por el producto escalar de t con t, ¿no? En este caso, ¿no? Producto escalar. Y más, en este caso sería b por b cuadrada, me queda b cúbica por la curvatura, por el producto escalar de t con n, ¿no? Igual estos vectores. Como ya sabemos, estos dos vectores son perpendiculares. Entonces su producto escalar va a ser 0. Y entonces solamente me va a quedar esta primer componente de aquí. Pero sabemos también que el producto escalar de un vector consigo mismo es su magnitud al cuadrado. En este caso la magnitud es 1, entonces directamente nos queda que el producto escalar de b con a es igual a b por b', ¿no? Como magnitud, ¿no? Por eso tengo como b cursiva. Entonces, esto yo lo puedo reescribir. Por ejemplo, la aceleración tangencial, que es lo que tengo aquí, es el primer componente que tengo, no es la primera. Aceleración tangencial va a ser b', lo único que hago es despejar, no tengo b producto escalar a, lo paso dividiendo y entonces me va a quedar esta expresión, ¿no? El producto escalar de b con a entre la magnitud de b. Y esto ya lo sabemos quién es. B es igual a r', sabemos que estamos sacando las derivadas con respecto al parámetro t, producto escalar con rb' entre la magnitud de r', ¿no? Entonces es más fácil en algunas ocasiones verlo de esta forma. Y lo mismo podemos hacer para la componente normal. En este caso lo que nos interesa es quitarnos esta primer componente, entonces sacamos el producto vectorial, ¿no? Ya nosotros teníamos definido que la curvatura, creo que lo hicimos hace 2 clases, la curvatura se puede ver como la magnitud de r' con rb' entre la norma al cubo, ¿no? De r. Sabemos que la aceleración normal está dada por la curvatura por la velocidad al cuadrado. Entonces directamente vamos a multiplicarlas, ¿no? Entonces la aceleración normal es igual a esto que ya tengo definido, o ya tenía anteriormente definido, por la velocidad. Pero la velocidad ya sabemos que está definida por r' al cuadrado, su magnitud, ¿no? Entre r cúbica, entonces con este se va, bueno, se va el r cuadrada, y entonces ya nos me va a quedar r', producto vectorial rb' entre r', que se fijan, es muy similar a la componente tangencial, solamente la componente tangencial es por el producto escalar y la componente normal es con el producto vectorial, ¿no? Entonces es muy fácil de recordar cómo podemos sacar la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿no? Con base en estos vectores que ya teníamos, ¿no? Muy, muy sencillo, ¿no? En algunos casos también, si se fijan, por cómo tengo la aceleración aquí definida, esta es la aceleración total, tengo la aceleración normal y la aceleración tangencial, que si se fijan, nosotros podríamos hacer por Pitágoras un triángulo aquí, ¿no? Entonces yo tengo que a cuadrada, la a completa que tengo aquí señalada, es igual como cuadrado, ¿no? Para no estar trabajando como las raíces, a cuadrada es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Entonces, con base en eso, yo podría también, en lugar de tener que hacer este producto vectorial, pues lo podría definir fácilmente así, ¿no? Si yo ya tengo la aceleración, la magnitud de la aceleración, yo podría sacar nada más despejando, ¿no? De Pitágoras. La componente normal o la magnitud de la componente normal es igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración total menos el cuadrado de la componente tangencial, ¿no?
directamente del triángulo. Y ya es mucho más sencillo, ¿no? Podría sacar cualquier componente así. Si ya conozco la normal, puedo sacar la tangencial, aunque generalmente pues es mucho más sencillo sacar la tangencial, ¿no? Pero bueno. Y es igual, al revés, si tengo anormal y tangencial, pues ya podría sacar la componente de la aceleración total, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos de cómo podemos hacer estos cálculos, nada más para que se vea la aplicabilidad. Y entonces, por ejemplo, pensando en las primeras fórmulas que definimos, vamos a suponer que tenemos una curva definida por estas componentes, coordenadas, funciones coordenadas, perdón. Entonces me queda t cuadrada en la dirección de y, t cuadrada en la dirección de j y t cúbica en la dirección de k. De forma que yo puedo escribir el vector de posición de esta forma. Y entonces vamos a sacar la componente tangencial y normal de la aceleración, ¿no? Nada más para ver cómo se aplicarían las fórmulas, ¿no? Entonces ya directamente sacamos la componente derivada del vector de posición, me queda 2t en la dirección de y, 2t en la dirección de j y 3t cuadrada en la dirección de k. Sacamos su segunda derivada para poder aplicar estas dos fórmulas, que es lo que necesitamos, r y r, r derivado y r dos veces derivado, ¿no? Entonces sacamos la segunda derivada, ya tengo que es 2 en la dirección de y, 2 en la dirección j y 6t en la dirección de k, ¿no? Ya tengo las dos derivadas, me falta la magnitud de r', ¿no? Entonces directamente lo sacamos, entonces me va a quedar al cuadrado, que me va a dar 4t cuadrada, más 4t cuadrada, entonces me queda 8t cuadrada, más 9t cuarta, ¿no? Entonces directamente aquí ya tengo la magnitud. Y nada más lo sustituimos, ¿no? Entonces va a quedar r', producto escalar r'b', entre la norma. La norma directamente la ponemos aquí, ese ya no hay mucho que hacerle. Y aquí sacamos entonces 2t por 2 me va a quedar 4t, más 2t por 2 me va a quedar 4t, entonces ese 4 más ese 4 me va a quedar 8t, lo que tengo aquí. Y aquí me va a quedar 3 por 6, 18t cúbica, ¿no? Entonces directamente, nada más aplicando los conceptos que sacamos, ya tengo esta aceleración para cualquier valor de la curva, ¿no? Aquí sería interesante graficar esta curva y ver cómo se está comportando sus tangentes en cualquier punto. Y más sencillo, si quisiéramos sacar, por ejemplo, la aceleración en cualquier punto, obviamente para t distinto de 0, en 0 no podríamos calcular la aceleración, pero para, por ejemplo, t igual a 1, podríamos ver un numerito, ¿no? Entonces, en ese punto de la curva, podría sacar exactamente cuál es la aceleración tangencial a la curva, ¿no? Y bien, ya nada más para la componente normal, pues ya tenemos todo lo que necesitamos, tenemos r' y rb', lo sustituimos entonces en la definición, entonces sacamos el producto vectorial, directamente entonces me queda el determinante de 2t, 2t y 3t cuadrada, y acá en la tercera fila me quedaría 2, 2 y 6t, ¿no? Entonces aplicamos, cuando vamos aplicando la definición, me queda 2t por 6t, me queda 12t cuadrada, menos 6t cuadrada, entonces me va a quedar 6t cuadrada en la dirección de y, en la dirección de j me va a quedar 12, sí, 12t cuadrada menos 6t cuadrada, con el signo menos que tiene el determinante me va a quedar 6t cuadrada en la dirección de j, y en la dirección de k me va a quedar 4t menos 4t, entonces eso se me hace 0, ¿no? Aquí de hecho, para que sea más claro, por si luego lo revisan, nada más que se acuerdan, aquí me va a quedar más 0 veces k, ¿no? Que se vea que sí se calculó, pero bueno, es 0, por eso que me queda todo en un mismo plano. Que además es lo que nosotros queríamos, creo que eso no lo definí, no lo hablé abiertamente ahorita, pero ya lo habíamos visto en la sesión de la clase pasada, ¿no? Aquí si se fijan, todas estas componentes siempre van a estar en el plano definido por la componente tangencial y la componente normal, ¿no? Es decir, todo siempre lo estamos trabajando en el plano osculador. No hay ninguna componente que esté en dirección del vector binormal, ¿no? Porque la dirección así está en la aceleración, ¿no?
Entonces siempre estamos en ese plano y tiene entonces todo el sentido del mundo que este producto vectorial tenga componente 0 en Z, ¿no? Porque todo lo tenemos en el mismo plano. Y entonces ya directamente tenemos que aplicar la magnitud de ese producto vectorial entre la magnitud de R que ya sabíamos, y entonces me va a quedar, bueno, 6t cuarta más, bueno, 6 al cuadrado t cuarta, y entonces ahí me va a quedar un 36, que entonces ya directamente al sacarlo me queda 6, tenía este más este, me queda un raíz de 2, y bueno, es rápidamente nada más para, y bueno, también saqué t cuadrada, ¿no? Si quieren aquí háganlo rápido, aquí, bueno, ya me salté algunos pasos, pero se ve que la magnitud es esto, ¿no? 6 raíz de 2 por t cuadrada, entre, pues, la magnitud de R', ¿no? Que directamente ya la teníamos, nada más la ponemos, ¿no? Entonces, también en cualquier punto, con t distinto de 0, obviamente, podemos sacar la aceleración normal. Igual, ¿no? Si quisiéramos, por ejemplo, para t igual a 1, podemos sacar entonces la componente tangencial y la componente normal en esa curva, ¿no? Muy fácil con los componentes que tenemos aquí. Bueno, cómo está definido acá. Ahora, también quería mostrar la segunda definición, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahora una curva un poco más compleja, que tuviéramos la trayectoria definida como coseno de t más t seno de t en la dirección de y, más seno de t menos t coseno de t en la dirección de j, igual estamos trabajando en un solo plano, con t mayor que 0, entonces vamos a sacar las componentes, ¿no? Utilizando la otra definición, ¿no? Esta sí es interesante que la grafiquen, nada más para que, aquí se me pasó, tenía un espacito y lo había graficado, pero bueno, se la dejo también como de tarea moral, para que la grafiquen y vean cómo es la curva. Y tenga un poco más sentido también lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Para que se vea más claro cómo quedarían las componentes, ¿no? Entonces aquí le pongo tarea graficar. Graficar. Entonces, bueno, ya, no importa ahorita cómo es la curva, tenemos, lo que sí sabemos que estas son sus componentes, entonces, pues derivamos directamente nada más para sacar la velocidad, y entonces la derivada de coseno es menos seno, y aquí pues es un producto, entonces tengo que hacer la derivada del producto, ¿no? Entonces, la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo, la derivada de seno coseno por el primero, entonces directamente me queda todo esto en la dirección de y lo mismo hacemos acá, ¿no? Entonces la derivada de seno es coseno, menos esta derivada, que es un producto, entonces me queda coseno de t más t veces seno de t, ¿no? Yo ya tengo las dos derivadas escritas explícitamente así, ¿no? Entonces, aquí claramente se ve que este seno con este seno me lo puedo llevar, y entonces nada más me queda en la dirección de y, t coseno de t, y en la dirección de j, se va coseno con el coseno y me va a quedar t seno de t, ¿no? Entonces digo nada más para que como que quede claro de dónde hicimos las simplificaciones, ¿no? Y ahora sí, ya que tengo el vector velocidad, pues yo podría sacar, por ejemplo, su magnitud. Sacamos la magnitud de este vector, que sería de sacar R', ¿no? La magnitud de R'. Entonces hago la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Creo que se ve claro sin ya tener que hacer muchos pasos. Puedo factorizar un t cuadrado, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es igual a 1. Y entonces nada más me queda esto, la magnitud de t. Claro que como aquí inicialmente habíamos dicho que t es mayor que 0, pues no pasa nada. Cuando saque la magnitud me puedo quedar con solamente la parte positiva y ya tenemos que la magnitud es directamente t. Y en este caso, por ejemplo, sacamos la componente tangencial que sabíamos que era la derivada de t con respecto o de la magnitud de R', entonces esto ya es súper fácil, ¿no? Entonces tengo la derivada de t con respecto a t y esto es igual a 1. Entonces de esta curva que se veía bastante más compleja a lo mejor que el caso pasado, pues la aceleración tangencial simplemente es 1 en las unidades que estemos, ¿no? Aquí no estamos dando unidades, entonces lo dejamos en unidades arbitrarias, pero bueno, matemáticamente, numéricamente es algo sencillo. Y entonces ahora nos vamos a la componente normal de la aceleración, ¿eh? Entonces yo tengo que la aceleración es la segunda derivada del vector de posición r con respecto del parámetro t, que es igual a la derivada de la velocidad. Entonces yo tengo que esta es la velocidad,
esa es la que derivamos, ¿no? Que ya lo hemos visto, entonces por producto, derivada del producto, me va a quedar entonces la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces me queda directamente así en la componente I, lo mismo en la componente J, y ya me queda escrito de esta forma, ¿no? Vean que viene de la derivada, ¿no? Porque se parece mucho la expresión que llevo en la aceleración a R, ¿no? Entonces nada más para que, aunque se parece, no viene de una segunda derivación, ¿no? Entonces ya tengo la aceleración. Entonces lo que me va a interesar es conocer su magnitud, ¿no? Que es la fórmula que quiero obtener, bueno, que quiero utilizar ahorita para ver cómo se aplica, ¿no? Entonces obtengo la magnitud de la aceleración, que simplemente es, pues ya, la raíz de coseno de t menos t seno de t al cuadrado, más el componente j al cuadrado sería seno de t más t coseno de t al cuadrado. Aquí, bueno, hagan las cuentas, aquí las había puesto para terminar ahorita, pero por lo que estoy viendo no nos va a dar mucho tiempo, entonces nada más ábranla, ¿no? Entonces, aquí se los dejo también otra coseno cuadrado de t más t cuadrado seno cuadrado de t. Estoy sacando el cuadrado de este primer término, ¿no? De este primer término. Entonces el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. Con este signo menos me va a quedar menos el doble de t coseno de t seno de t más todos estos términos que puse aquí, nada más corresponden a este primer término, ¿no? Saquen entonces este segundo, hagan las cuentitas así. Digo, para que no nos lleve ahorita más tiempo, digo, solo es un poquito de álgebra para que repasen. Y hagan las simplificaciones. En principio, si todo hice bien, y yo creo que si no, no hay problema porque todo tiene sentido. Si todo hice bien y a ustedes les sale igual todo bien, van a llegar que la magnitud al cuadrado, aquí la puse al cuadrado porque así es como vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Este de aquí, necesito la magnitud al cuadrado, pues entonces me quito de problemas con la raíz y entonces la reporto como magnitud al cuadrado, ¿no? Entonces todo esto que les quede dentro de la raíz tiene que quedar t cuadrada más 1. Entonces háganlo, chequenlo, si tienen problemas de algo que no les salga, lo podemos checar. Digo, nada más para verificar el álgebra, pero debería salir todo sin problema. Entonces, yo nada más aquí se los pongo para que se acuerden. Sería que lo terminen. Y entonces ya que tenemos la magnitud, entonces directamente la sustituimos, ¿no? Entonces yo tengo que la aceleración normal es igual a la raíz de la magnitud al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado, ¿no? Entonces directamente es la raíz de t más 1 menos 1, ¿no? Que ya habíamos llegado a que sea la magnitud de la aceleración tangencial. Entonces directamente esto me queda la raíz de t cuadrada, sabemos que estamos con t positivo, entonces vemos que en este caso particular, la aceleración normal y la aceleración tangencial tienen términos muy sencillos, ¿no? Bueno, aquí la velocidad es igual a la aceleración normal, como lo quieran ustedes ver, ¿no? Bastante sencillo para calcular de esta forma. Y entonces, si quisiéramos obtener o escribir la aceleración completa, ya lo podemos hacer en términos de la aceleración normal que calculamos y la aceleración tangencial, ¿no? Yo tengo esta expresión, la que habíamos llegado, la puedo poner así, ya sé que este es AT y este es normal, y entonces tengo esta expresión para la aceleración total, ¿no? Entonces, bueno, esa nada más era una forma de ir trabajando con estas aceleraciones, ¿no? Si se fijan, son los conceptos que ya habíamos utilizado en matemáticas, nada más lo estamos ahora llevando a la física, ¿no? Un poquito más formalismo en la física. Entonces, nada más es diferente formas de verlo, ¿no? Bien, ahorita, bueno, estos conceptos luego están complejos porque sí son manejar muchas cosas. Luego la parte física es la que se complica, ¿no? A mí siempre se me ha hecho, de alguna forma, que los cursos de física a este nivel, como ya a nivel teórico, son un poquito más difíciles de entender a veces
que la parte matemática, ¿no? Porque matemática, bueno, nada más esto, yo sé que hago las cuentas y se acabó, pero la parte física tienes que hacer las cuentas y aparte hacer la interpretación de qué significa, ¿no? Entonces luego es un poquito más complejo. Échenle un ojo, si hay queda duda lo podemos repasar, nada más ahorita que vean estas componentes, ¿no? Y entonces, si no hay dudas de esto, me gustaría pasar a la velocidad y aceleración en coordenadas polares. Aquí también, nuevamente, vuelve a ser un poquito abstracto todo el formalismo que vamos a dar, porque, como les digo, este es el camino que se sigue para ya llevar a una mecánica, así se le llama esta parte de la física, más generalizada, ¿no? Donde ya podemos utilizarla para estudiar objetos en cualquier parte del espacio. Entonces, bueno, déjenme, voy hablando de los conceptos y yo ahorita por cuestiones de tiempo no sé hasta dónde alcancemos a llegar, llegamos hasta donde podamos, se los encargo que lo recibamos, y si no, mañana podemos revisar cualquier concepto que quede duda. También les voy a adjuntar ahorita en el Classroom unas copias, bueno, no, les voy a adjuntar todo el libro por si alguien lo quiere tener, es el libro de Hauser, que se llama Introducción a los Principios de Mecánica. Es un libro que sí se va completamente abstracto en este sentido. Y les voy a poner en los comentarios nada más las páginas que me gustaría que le echaran un ojo. Obviamente, esta parte no es algo que se dé, o bueno, que se evalúe completamente en el curso. Pero sí se me hace interesante que la vayan viendo. Porque obviamente, bueno, en física a lo mejor no pudieron ver esta parte con este formalismo porque va más allá de eso, ¿no? Les digo, nosotros como físicos, esto es como la introducción de un curso de quinto semestre para físicos. Entonces es un poquito más generalizado, pero bueno, creo que me pueden ir siguiendo aunque no quede del todo claro, nada más por lo menos que queden los conceptos. Y si a alguien le interesa, bueno, puede revisar el libro, lo podemos platicar y bueno, a lo mejor en su vida ya profesional, ustedes trabajan con eso y luego me terminan a mí hasta explicando unas cosillas, ¿no? Pero bueno. Entonces, como pongo aquí, estos conceptos que vamos a estudiar ahorita nos sirven mucho para estudiar las trayectorias de los planetas y de los satélites, que sabemos que tienen un movimiento circular o semicircular, ¿no? Entonces, lo que queremos estudiar ahorita, pensando en la forma simplificada, el movimiento de una partícula que se encuentre, por ejemplo, en la posición P. Como estamos estudiando en coordenadas polares, ya las coordenadas polares las definimos, está dadas sus coordenadas en términos de una R, de un radio, y de un ángulo. En este caso lo estoy anotando con teta. Entonces, si tenemos la partícula definida estas coordenadas y queremos estudiar su movimiento, ya sabemos que entonces estamos estudiando movimiento circular, también por el tipo de coordenadas que estamos utilizando, y entonces podemos definir dos vectores unitarios convenientes. Nosotros hasta ahorita habíamos definido los vectores I, J y K, ¿no? Si nada más estábamos trabajando en el plano, los vectores I y J y eran muy útiles como los vimos ya en trabajos que hemos hecho, ¿no? Pero obviamente si estamos en coordenadas polares, necesitamos otro tipo de vector. Por ejemplo, ya no voy a variar en X y en Z y en Y. Lo voy a variar en R y en teta, ¿no? Que son las variables que ahora tengo, ¿no? Entonces puedo definir yo un vector unitario, R, como coseno de teta en la dirección de Y, seno de teta en la dirección de J, ¿no? Nada más para hacer el mapeo, digamos, de las cartesianas a las polares. Y se ve entonces que este vector unitario tiene la dirección del vector R, ¿no? Aquí lo estoy denotando de esta forma, ¿no? Ya sabemos que tiene una magnitud unitaria y se ve claramente que al sacar la magnitud de este vector U sub R, sí es unitario, ¿no? Eso está sencillo, ¿no? El que se pone un poquito más complejo es el vector unitario en la dirección de teta, ¿no? Entonces yo tengo este vector que me va a decir si se estira o se encoge R en esa dirección, pero aparte ese R se está moviendo con respecto de teta. Entonces, si se fijan con esta flechita que tengo aquí, tiene sentido pensar que en esa dirección está el vector unitario teta. Tenemos dos formas de sacar cómo podríamos ver este vector. Por un lado, nosotros podríamos derivar el vector unitario R, que ya sabemos que al sacar la derivada de un vector con magnitud constante, nos va a dar un vector perpendicular. Entonces, si derivamos esta expresión, la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno, directamente llegamos a la expresión de teta. Otra forma de verlo, lo voy a escribir aquí nada más en chiquito para que ustedes si quieren lo terminen, podríamos tener el coseno. Yo tengo entonces este ángulo, bueno,
tengo este ángulo recto, más este ángulo de teta, ¿no? Para definir este vector que tengo de aquí. Entonces, yo la componente en X de ese vector u teta la podría definir como pi medios, el ángulo pi medios, que es el ángulo que hay entre y este, más la dirección, porque lo estoy definiendo con respecto a R, más la dirección que tiene el vector R, ¿no? Entonces sería más teta, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo podemos ver la suma de, el coseno de la suma de dos ángulos. Ya saben que es coseno de pi medios por coseno de teta menos seno de pi medios, seno de teta, ¿no? El signo menos es por convención, que siempre se utiliza cuando se tiene estos. Entonces de ahí me va a quedar que esto es igual a menos seno de teta, ¿no? En la dirección de y, estoy sacando la componente en esto. Hagan el mismo procedimiento, ahora sacan el seno de pi medios más teta, hagan todo y van a ver que llegan a coseno de teta, ¿no? Entonces tenemos esas dos formas de sacar este vector unitario en la dirección de teta, ¿no? Se ve claramente por los dos métodos y en el dibujito también se ve, ¿no? Que tiene que estar aquí. Y entonces, con esos dos vectores, yo puedo estudiar el movimiento de la partícula, porque, por ejemplo, yo podría escribir el vector R como la magnitud de R en la dirección del vector unitario R, ¿no? Se ve claramente. Y también el cambio en teta lo puedo definir en la dirección del vector u teta y se ve claramente que son ortogonales, ¿no? Digo, así los definimos y así la matemática lo definió, ¿no? Entonces ya tengo esos dos vectores con los que voy a estar trabajando en estas coordenadas polares. Entonces, bueno, ya tengo esos dos vectores, quiero ver cómo van a estar cambiando, que es lo que me va a interesar. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir el cambio o la derivada del vector UR en la dirección teta, porque yo sé que conforme va variando teta, va cambiando el vector UR, ¿no? Entonces, eso me va a decir, por la definición que yo tengo el vector UR que estoy derivando con respecto a teta, entonces me va a quedar la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno, ¿no? Si se fijan, de esta derivada que tengo aquí, se parece mucho este vector de aquí y este vector derivado. Entonces yo podría decir que la derivada del vector u sub r en la dirección de teta es igual al vector unitario en la dirección de teta, por definición matemática. Y la derivada del vector unitario en la dirección teta con respecto de teta, igual. Hago la derivada de seno coseno, me queda con signo negativo, la derivada de coseno menos seno, tenga otro signo negativo, pero se parece mucho, sin considerar el signo menos, se parece mucho al vector UR. Entonces lo defino de esta forma, ¿no? Entonces, con base en esos dos vectores, yo puedo ver que la derivada del vector UR con respecto a teta es igual a U teta, y la derivada del vector U teta con respecto a teta es igual a UR. Y entonces, ya, nosotros obviamente estamos viendo los cambios con respecto de teta, pero sabemos que teta está variando con el tiempo. Cuando estemos estudiando el movimiento, siempre lo queremos hacer con respecto al tiempo, ¿no? O al parámetro t. Ya sabemos que en física, pues, está unido al tiempo, ¿no? Habla del tiempo. Entonces, si yo quisiera sacar el cambio del vector unitario R con respecto al tiempo, puedo aplicar regla de la cadena, ¿no? Porque yo sé que UR está variando con respecto de teta, pero teta está variando con respecto de R. Entonces aquí, déjenme utilizar, nada más para que la vuelvan a recordar, esta notación de puntito, que es una notación que introdució, si no mal recuerdo, Newton, y esa es la notación que van a ver en todos los libros de física, ¿no? Que lo único que me está diciendo, como podemos ver aquí, por lo que hemos platicado, que me está diciendo la derivada con respecto al tiempo, pensando en tiempo, ¿no? No tanto en parámetro t, sino en tiempo. Entonces me dice la derivada de u sub r, del vector unitario en la dirección de r, es la derivada con respecto de teta por teta punto, que entonces me quedaría teta punto, y por esta definición que tengo aquí, me queda por el vector unitario en teta. Y el vector UR, que sería la deriva, déjenme, en realidad sería, de aquí no tendría mucho sentido, ¿no? Porque estoy derivando UR y no puede ser UR igual a la derivada misma, ¿no? Entonces tengo esta definición, ¿no?
Sí. Entonces aquí también estoy viendo cómo se vería la derivada del vector u teta en la dirección de teta por la derivada de teta con respecto del tiempo, ¿no? Por eso le pongo punto, ¿no? Y esto por la definición que tengo acá también, entonces me va a quedar menos, aquí está el signo menos, teta punto, y esta punto, por UR, ¿no? Entonces ya tengo las derivadas de esos vectores unitarios con respecto al tiempo. Y entonces, ahora sí, ya vamos a ver, ya, nada más para terminar esta primera parte, por lo menos hasta aquí, podemos ver las velocidades, ¿no? Entonces yo sé que aquí lo único que hice fue estar definiendo herramientas matemáticas que nos van a ayudar a denotar estos conceptos, ¿no? Tengo que la velocidad, definida como la derivada de r con respecto al parámetro t, por eso le pongo punto, es igual a esto, ¿no? Tengo la derivada con respecto a t de r por UR, ¿no? Así es como lo definimos R, ¿no? Nada más está con la magnitud por el vector unitario en esa dirección. Aplicamos regla del producto y entonces me queda R punto por el vector unitario R más R por el vector unitario R derivado, ¿no? Por eso aquí le pongo un puntito sobre su componente, bueno, el gorrito de vector, ¿no? Y entonces directamente, entonces R, de aquí lo paso directamente porque no hay mucho que hacerle, pero este vector UR derivado, pues yo ya lo conocía, ¿no? Entonces me va a quedar R por teta punto por U sub teta, ¿no? Entonces con estas componentes que yo aquí llamé asterisco, puedo definir que la velocidad está dada por esta expresión. Ahorita matemáticamente por lo menos se ve que llegamos claramente, ¿no? Luego ya podríamos ver un poquito de la interpretación física. Y si yo calculo ahora la aceleración, que sería el vector velocidad derivado, entonces directamente yo podría obtener esto de acá, ¿no? Directamente estoy nada más derivando el vector velocidad. Déjenme, bueno, ya rápidamente lo hacemos. Se fijan aquí, entonces tengo que aplicar aquí regla de del producto, entonces me queda este primer término por el producto del primero, y luego tengo que aplicar regla del producto para este término que tiene tres términos, ¿no? Tengo R, teta punto y U sub teta. Entonces me quedan todos estos términos, ¿no? Entonces, bueno, chéquenlo. Ahorita, digo, ya me voy a tener que desconectar para ir a la otra reunión. Bueno, creo que hasta aquí, creo que no hay mucho problema. Ya sería cosa que lo checáramos. Pero, bueno, ya nada más rápido, antes de irme, sí más o menos me van siguiendo en este procedimiento matemático, por lo menos, cómo vamos deduciendo estas componentes vectoriales y aceleraciones. Insisto, ¿no? Si se le está haciendo complejo, muy, muy abstracto, no se preocupen. Aquí nada más quiero como mostrarles un poquito sí, teta puntito es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Sí, exactamente. Y poner cualquier puntito siempre va a ser la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Les digo, ahorita les comparto este libro, no se preocupen. Ahorita por lo menos que les quede un panorama general como para que vayan viendo esto. Les comparto el libro y lo discutimos. Y no se preocupe tampoco, insisto también, si del todo no queda claro, por lo menos que digan, bueno, más o menos entendí cómo podríamos analizar el movimiento de los planetas en un caso circular o cómo echamos a los satélites al cielo y que sepamos que no se nos caen. Bueno, a los chinos sí, pero a nosotros no, hasta ahorita. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las ecuaciones nos podamos llevar y que todo funcione bonito, ¿no? En realidad, estas ecuaciones tienen que resolverlas para poder saber qué velocidad le voy a poner tangencial para que siga ahí rotando, ¿no? En una órbita, si queremos geoestacionaria o lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, bueno, termino de revisar esto. En realidad, aquí termino con un poquito de polares. Luego me metía por algo muy simple a cilíndricas. Esto lo podríamos llevar todavía a esféricas, pero bueno, lo más sencillo nada más es migrarlo a cilíndricas porque tenemos nada más que agregar la componente en Z. Y aquí hablamos un poquito de las leyes de Kepler, ¿no? Entonces, la siguiente clase, si quieren, terminamos con esto. Nada más se los comento así muy a grandes rasgos. De todos modos, intenten por lo menos termine esta deducción que nos quedó aquí, como ejercicio, ¿no? Digo, no se preocupen si tampoco llegan a ella, pero como ejercicio sí sería interesante que pudieran, para empezar a manejar también esta notación de puntitos, que les digo que si alguien quiere hacer una posgrado en astrofísica y eso por el estilo, seguro para entrar al posgrado en el examen de ingreso,
van a tener que resolver alguno de estos problemas, ¿no? Entonces, sería interesante que, bueno, fueran, por lo menos ya no estuvieran tan, que les sea tan ajeno el tema, ¿no? Ya es un poquito ya empiezan a conocerlo, ¿no? Entonces, sí sería bueno que lo hicieran. Entonces, bueno, aquí lo vemos, terminamos esto, contestamos, bueno, terminamos de lo que les ponía aquí. Platico muy brevemente de las leyes de Kepler, porque les digo, me gustaría que fuera un trabajo, si alguien a ver si se anima a hacerlo. Y y ya, con esto básicamente terminaríamos el tema de funciones vectoriales. Haremos a lo mejor un par de ejercicios el clase del viernes. Y el próximo lunes comenzaremos ahora sí con el tema que en su temario está como campos escalares, que básicamente nos referenciamos a derivadas parciales. Entonces, bueno, me alargué un poquito más de lo que quería, siempre me pasa, entonces no es que me sorprenda, ya lo esperaba que así fuera, pero bueno, no estaba leyendo rápidamente el chat. Bueno, no sé aquí exactamente dónde se vea, por ejemplo, en ciencias de la Tierra, donde se vean estos temas. Habría que revisar bien. A lo mejor tiene un tema que física espacial o, no sé, mecánica celeste, a lo mejor mecánica celeste, que esa sí es una materia que sé que hay para los físicos, pero le digo, básicamente entonces ustedes ya más o menos sabrían de qué le están hablando, ¿no? Y les voy a compartir el libro para que ahí le puedan echar un ojo con las páginas exactamente donde podrían revisarlo un poquito, ¿no? Ya ustedes tienen las herramientas matemáticas suficientes para entenderlo, nada más cosa de irse empapando. Luego ustedes lo ven aquí un pedacito, nosotros lo vemos durante 6 meses, entonces pues lo vemos un poco más desglosado, menos rápido y entonces no se preocupen, ¿no? Insisto en que además es un tema de quinto semestre. Pero bueno, entonces, si ya no hay dudas, bueno, muchas dudas de lo que vimos hasta ahorita, porque estoy seguro que sí quedaron bastantes de este último tema, al menos de polares. Entonces nos veremos mañana, revisamos lo que haya quedado, resolvemos unos cuantos problemas generales de funciones vectoriales y y ya. Entonces, si ya no hay dudas, nos vemos mañana. Hasta luego. Dale, Gracias, profesor. Buen día. Bye, profe. buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego.